Buenas noches con todos. Nos encontramos en la sala de conferencias de Cátedra Cosco una vez más y en esta oportunidad tenemos un invitado de lujo. Él ya es de casa, está bastante habituado a venir por el Cusco y es nuestro amigo Gilberto Mendoza del Maestro. Él nos va a exponer el tema que basa en torno a una pregunta: ¿realmente se están registrando en los registros públicos matrimonios de personas del mismo sexo? Bien, nuestro expositor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es profesor ordinario asociado y coordinador del área de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es coordinador del Observatorio Inmobiliario Mercantil, miembro del Grupo de Investigación de la Universidad Carlos III de Madrid de Eringue. Bien, les vamos a pedir a todos nuestros asistentes que por favor tengamos los micros apagados para no interrumpir la conferencia y al final de la misma, con la bondad de Gilberto, podremos de repente hacer algunas preguntas o algún nivel de participación. Gilberto, sin más presentación, un fuerte abrazo desde Cusco. Estás bienvenido, estás en Cátedra Cusco. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Gracias, querido Fernandito, por la invitación y a cada uno de ustedes por el tiempo de estar un par de minutos acá en este recurrido espacio para poder conversar sobre temas jurídicos. Bien, Fernandito me invitó a hablar sobre este tema a propósito de lo que algún congresista indicó, creo que más por un tema político que por un tema técnico. Y claro, lo que primero que debo indicar es que a veces, muchas veces se señala en el ámbito público situaciones que en realidad no se condicen con la realidad jurídica. Y me refiero a que indicar, ¿no? Y fue un congresista el que dijo de que en la SUNAR se estaban registrando matrimonios del mismo sexo, puede dar ideas equivocadas, ¿no? Y más o menos lo que pienso hacer en esta breve exposición es un poco describir a qué se refiere o a qué se hubiese referido propiamente esta idea, qué hay de cierto en ello, qué hay de falso en ello, recorrer tres resoluciones, en una yo participé como abogado de una de las partes, Trajo a un joven ¿no? guapo. Y ver también cuáles las perspectivas a futuro, Cálmate, si es cálmate. que se puede de alguna manera extender a otras situaciones de las que vamos a ver el día de hoy. Eh, Primero, indicar de que los matrimonios en estricto no se registran en los registros públicos. Creo que acá veo a varias personas que pertenecen al registro, creo que eso es algo básico, ¿no? Y menos en el registro de predios. Los matrimonios no se registran como tales. Lo que puede haber es el régimen patrimonial, probablemente, si es una separación de patrimonios en el ámbito en el registro personal, pero en el registro de predios no sería un acto inscribible como tal. Lo que sí se puede inscribir en un registro de predios son los efectos jurídicos y todo lo que está en el artículo 20 y 19 del Código Civil. Eh, pero hay una situación bastante particular, que esto se da desde las primeras resoluciones que justamente salieron estos temas, ¿no? Más a la luz, que es la resolución 230 del año 2016, ¿no? En esta pareja de esposos que se casaron en Bélgica, ¿no? Cristian Henry y Edgar Sánchez, y que de alguna manera en un contrato de compraventa lo que querían es que se reconozca propiamente los efectos patrimoniales de su matrimonio, ¿no? Queda claro que en nuestro ordenamiento, ¿no? Aún o de repente no se ha reconocido, ¿no? La posibilidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Más allá del pensamiento o la mentalidad que uno tenga, queda claro que eso como matrimonio todavía no está autorizado. Entonces, estas personas quisieron inscribir en un contrato de compraventa, ¿no? Que celebraron allá más o menos por el año 2016, 2015, que ellos eran los efectos legales propiamente de su patrimonio bajo el tema de separación de patrimonios. Evidentemente, bajo una mirada solamente de lo que es el Código Civil, lo que vamos a decir, oye, si tu matrimonio no está reconocido
en el Perú menos se va a reconocer propiamente lo que dice en el extranjero, ¿no? Hay una norma en el Código Civil que es bastante interesante, porque esa norma yo creo, varias veces la he visto, ¿no? Depende mucho de la posición que tengan las personas que se van a pronunciar en ese momento. Esta norma es el artículo 2078 del Código Civil, la cual indica el régimen patrimonial del matrimonio y las relaciones de los cónyuges respecto a los bienes se rigen por la ley del primer domicilio conyugal. ¿Correcto? Y bueno, y después hay un agregado adicional. ¿Por qué les menciono esto? Porque justamente lo que menciona esta norma es una norma de derecho internacional privado. Entonces, da pie, si la primera lectura que se da a estos casos, es decir, de ninguna manera se van a aceptar ni el reconocimiento del matrimonio, ni los efectos patrimoniales, toda vez que en el Perú no se aceptan estos regímenes, ¿no? Pero esa norma lo que hace es decir o abrir algunas puertas o algunas ventanas. En el sentido es decir, oye, puede hacer que en otros ordenamientos haya normas distintas. Y si hay normas distintas, habrá que atender a esas normas distintas, ¿no? Entonces, esta posibilidad que da el 2078 del Código Civil tiene diferentes lecturas. Pueden ser lecturas bastante abiertas a nuevas situaciones, no solamente en el ámbito matrimonial, sino para el ámbito patrimonial, por la cual vamos a ver si es que en estas normas, si es que el contenido legal puede también traspasarse a lo que es el contenido en nuestro ordenamiento, si no lesiona propiamente lo que es el orden público. Y acá hay una diferenciación bastante interesante de lo que es el orden público internacional y el orden público nacional. Inicialmente, la lectura que se dio, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que les digo de este matrimonio, que el primer supuesto fue la resolución 230 y luego fue la resolución 1868 del mismo caso. ¿Y por qué del mismo caso? Porque se observa, ¿no? Diferentes situaciones de las cuales en el primer supuesto lo que se señala es que no se puede aceptar los efectos legales de matrimonios de personas del mismo sexo y solamente señalan que el requisito que les falta es el tema de la traducción. Y claro, lo que hacen posteriormente estas personas es presentar la traducción. Y evidentemente al tribunal no le quedó más que reconocer esta situación, porque si en una primera resolución, en el mismo supuesto, habían indicado que solamente les faltó este supuesto, en la segunda resolución, si ya les presentan la traducción, no había otra opción para poder de alguna manera denegar esta solicitud por la cual se inscribió por la figura de separación de patrimonios, ¿no? La propiedad propiamente de estas dos personas que se habían casado propiamente en Bélgica. Posteriormente a esta resolución se da el caso de una pareja, ¿no? De Úrsula con su esposa. Y lo conozco bien este caso porque fui el abogado de alguna manera que llevó este caso y que apeló propiamente a lo que es el tribunal registral. Y claro, nuestro argumento principal puede indicar, en el caso de Úrsula, ¿no? Se había casado en lo que es Argentina. Y cuando se casó en Argentina, luego que se casó en Argentina, vino al Perú y adquirió un bien, ¿no? Y este bien lo que quiso es, por un tema de que su esposa vivía con ella, y vive en Cusco, justamente lo que decía ella, oye, si a mí me pasa algo, no sería justo que mi esposa se quede sin nada. Y ahí evaluamos diversas posibilidades, ¿no? Y una posibilidad era simplemente volverlo copropiedad, indicar que había un tema de donación de acciones, ¿no? Y que el 50% iba a ser propiamente de su esposa, ¿no? Y la otra opción que transitamos y que justamente da mérito en esta resolución 971 del 2019 fue evaluar
el ya mentado artículo 2078 a partir de una rectificación, ¿no?, de calidad de bien. Y acá fue bien interesante, porque la registradora en ese momento lo que nos dijo es que observaba esta situación por el artículo 234 del Código Civil, y eso era claro, el matrimonio está definido en función de la unión entre varón y mujer, y el 4 de la Constitución Política. Sin embargo, cuando fuimos al Tribunal Registral, de alguna manera quisimos salir de la discusión de eh, que lo que se deseaba es la inscripción propiamente del matrimonio. Y lo único que nosotros deseábamos es los efectos patrimoniales, ¿no? Los efectos del patrimoniales que de alguna manera, sin ver el tema de la fuente o la causa, que pueda ser por matrimonio, por voluntad privada, es que lo que existe en la realidad debe trasladarse propiamente a registro. En el caso del matrimonio belga, se fue por un ámbito de separación y se dio por un tema de copropiedad, ¿correcto? Si ellos no hubieran podido, si el tribunal se hubiera negado, le hubiera dado una interpretación bastante restrictiva al tema, probablemente se hubiera negado y no se hubiera podido inscribir, pero a la larga, de repente, la opción de dar en copropiedad se hubiera dado y el efecto hubiera sido el mismo. Entonces, y frente a ello, no se podría alegar un tema de fraude a la ley. Entonces, el razonamiento que nosotros brindamos en esa oportunidad era, nosotros tenemos otras opciones para llegar a este supuesto, pero también es un derecho propiamente de estas personas que de alguna manera han visto en el artículo 2078 la posibilidad de que se reconozca, si bien solamente el estatus patrimonial, de algo que legalmente ellos celebraron en el extranjero y que por normas peruanas se debe reconocer. Entonces, la primera idea por la cual transitamos era distinguir el acto que lo genera del efecto mismo, porque el acto que se genera no debía verse con lentes del ordenamiento nacional, sino el acto que se genera debía verse con lentes del primer domicilio conyugal. Y en el primer domicilio conyugal, ese matrimonio era válido, con lo cual los efectos debían enfocarse en función de ese primer domicilio conyugal. Y esos efectos sí están reconocidos propiamente en nuestro ordenamiento. Eso que para algunos, y por eso inicié esa ponencia indicando que depende mucho de la mentalidad que tengan los que van a resolver estos conflictos, podría haber tenido una lectura distinta. ¿Y por qué podría haber tenido una lectura distinta? Porque el artículo 2078, recuerden que dicen el régimen patrimonial del matrimonio y de las relaciones de los cónyuges respecto a los bienes se rigen por la ley del primer domicilio conyugal. Pero si el Estado peruano no reconoce a ello como matrimonio, entonces lo que van a señalar justamente es que ese artículo 2078 es inaplicable. Y eso éramos conscientes. Pero claro, como habían ya dos resoluciones anteriores, la resolución 230 y 1868 del año 2016, en la cual dio los primeros pasos para indicar que, bueno, que ese artículo sí era aplicable en nuestro ordenamiento y justamente iba por el mismo sendero que nosotros habíamos planteado, nos dio cierta esperanza en que en este caso se podría distinguir entre el acto que genera efectos con los efectos mismos. Si ya los efectos mismos, ¿no? Si solamente nos centramos a la discusión de los efectos mismos, creo que ya es mucho más sencillo la parte argumentativa. Evidentemente, cuando uno revisa estas tres resoluciones, van a ver que los registradores, de alguna manera, lo que son las observaciones,
van a tener un punto de partida bastante fuerte. El artículo 234 del Código Civil y el artículo 4 de la Constitución Política del Perú, con una relectura basada en lo que es propiamente el derecho internacional privado, y entiendo yo, con, teniendo un poco más de espacio para poder analizar el caso en sí, como es el tribunal registral, en estos casos, esta mirada solamente a los efectos patrimoniales, ¿no? Sí da virtud para poder inscribir no solamente el ámbito de lo que es una separación de patrimonios, que en sentido estricto serían supuestos de copropiedad, sino también el ámbito de lo que podría ser un patrimonio autónomo, en el cual, ¿no? El patrimonio de los esposos o las esposas en este caso se vean reflejados como patrimonio autónomo y no solamente como alícuotas. Y es en este punto en el cual me pareció mucho más interesante lo que es esta resolución del año 2019, porque justamente lo que permite es que más allá de la fuente, en el ámbito patrimonial podemos encontrar diferentes maneras de legitimar el patrimonio de las personas. Normalmente, en nuestro ordenamiento, ¿cuáles son las formas de legitimación patrimonial? La propiedad única, uno solo es propietario. La copropiedad romana, que es la que dos sean propietarios por alícuotas. La propiedad ficcional, que sería el ámbito de lo que es los patrimonios autónomos, y son los tres supuestos que normalmente se verifican en las diferentes inscripciones que se dan. Pero en otros ordenamientos hablan de otros supuestos, los supuestos de doble legitimación, los supuestos de patrimonios mancomunados, y claro, más allá de la discusión, porque si se fijan, me estoy alejando un poco de la discusión de inscripciones de personas del mismo sexo, de matrimonios de inscripción de patrimonio de personas del mismo sexo, eh, me estoy yendo más allá del tema patrimonial. Y yo creo que estas resoluciones lo que dan pie es, si se sigue por el sendero de ver de manera abstracta solamente un tema patrimonial, lo que permiten es que se puedan reconocer otras formas de legitimación patrimonial que existan en el extranjero. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, si no existiera la norma de fideicomiso, los temas del fideicomiso, una primera aproximación, los que son los swaps, los forwards, los trusts. Entonces, eh, si bien esta resolución 971/2019 tiene un contexto en el cual vamos a abordar eh, patrimonios de personas por matrimonio del mismo sexo, y claro, la discusión va normalmente en que va a haber un grupo de personas, va a decir, oye, eso no está permitido en nuestro país, y en otro que dice, oye, derecho a la igualdad. Si salimos de esa discusión, que creo que es bastante importante, pero en sede registral, como que ya hay una mirada bastante clara, 234 del Código Civil, 4 de la Constitución, esta apertura por ver el artículo 2078 y de aislar solamente el ámbito de los efectos patrimoniales, y los efectos patrimoniales no lesionan propiamente lo que es el orden público internacional y tampoco el orden público nacional, creo que nos habilita a poder ver otras formas de legitimación. Y creo que esa es la importancia que nos da esta resolución, de la resolución 971 del 2019, porque permite, más allá que para lo que podría ser nuestro ordenamiento, ese negocio o acto jurídico sería nulo,
pero como está permitido en otros ordenamientos, va a ser válido con sus efectos válidos en nuestros registros, autoriza para que también otros supuestos, quizá menos conflictivos, puedan también inscribirse en nuestro ordenamiento. Y eso creo que va más allá de lo que dice esta resolución que habla sobre patrimonios de personas que tienen un matrimonio por el mismo sexo. Desde el otro lado, ¿no? Como les mencioné, también podría darse la situación que el tribunal posteriormente pueda cerrar el ámbito interpretativo. Y cerrar el ámbito interpretativo porque lo que pueden es señalar, saben que yo solamente reconozco, ¿no?, los supuestos patrimoniales en los casos en los cuales exista matrimonio, pero que sean reconocidos en nuestro ordenamiento. Y claro, lo que harían es una interpretación conjunta del artículo 2078 con el artículo 234. Creo que esa es una lectura restrictiva, pero es una lectura posible. Y si esa es una lectura posible, creo que todo lo que hemos conversado hace un momento podría verse afectado justamente porque solamente tendría validez en nuestro ordenamiento aquellos supuestos en los cuales la causa sea válida y reconocida tanto en nuestro ordenamiento como en el ordenamiento, como en el orden internacional, así como los efectos. Creo que esto sería un retroceso a nivel patrimonial, porque justamente muchas veces lo que nos resta competitividad frente a otros ordenamientos, y acá me estoy alejando totalmente del tema de los matrimonios, ¿no? Sino en el ámbito patrimonial, es que nuestro registro, al ser, al inscribir solamente derechos reales, y que estos derechos reales sean números clausus, en otros ordenamientos, para contratación, por ejemplo, en las APPs, las acciones públicas privadas, tienen derechos mucho más complejos, mucho más flexibles, mucho más maleables, ¿no? A propósito de lo que son ese tipo de contratación, que de alguna manera no tienen un reconocimiento en nuestro ordenamiento porque justamente no se consideran derechos reales. Entonces, considero de que esta apertura que hay, ¿no? A propósito de estas resoluciones, deben de alguna manera seguirse en ese camino, de poder aprovechar, evidentemente, previa evaluación propiamente del registrador, para poder tener figuras económicas que sirvan propiamente en nuestro ordenamiento y a partir de ahí que se amplíen la base de supuesto de legitimación de propiedad. No estoy hablando de volver a un régimen de manos muertas, no estoy hablando que por autonomía privada se pueda aceptar todo, pero creo yo que actualmente existen figuras que se han traído de ordenamientos extranjeros que no cumplen propiamente toda su función porque lamentablemente tienen que adaptarse a los derechos reales que existen en nuestro ordenamiento, y son poquitos, ¿no? Y en algunos casos creo que ese es el extremo en los que lamentablemente incluso hemos llegado a desperdiciar figuras que por una mala regulación no pueden tener, ¿no? Esa eficacia que tienen otros tratamientos. Para ser bastante sencillo o más claro, el tema de lo que son estos, la multipropiedad, ¿no? Estos supuestos de venta o cesión de derechos, ¿no? Que son compartidos por las personas, ¿no? Lamentablemente en el año 94 se dio una ley que se dijo que debía entenderse como copropiedad. Y claro,
yo hasta ahorita no he encontrado a ninguna persona o a ninguna empresa que haya hecho estos supuestos de multipropiedad. Porque evidentemente la lógica del negocio no es que yo ponga un monto de dinero y mientras más personas, mientras más inversionistas o mientras más multipropietarios tenga, mi cuota se va a reducir. Evidentemente ahí no hay ningún incentivo para participar en ese negocio, ¿no? Yo he asesorado muchas tesis en las cuales han querido hablar sobre la multipropiedad, pero siempre les he dicho, oye, pero no hay ningún caso. Y en el camino se quedan propiamente con la idea de tesis porque no hay casos. La idea es que nuestro ordenamiento pueda acoger, ¿no? Nuevos tipos negociales que se adapten, pero que si no llegan a consolidarse o no llegan a verse dentro de lo que son los derechos reales en nuestro Código Civil, de repente por estos artículos de derecho internacional privado puedan de alguna manera ingresar paulatinamente bajo evaluación de registrador. Hay una gran diferencia de los registros actualmente en el siglo XIX y que justamente por eso es que se da el régimen no de números clausos. Y no solamente en nuestro ordenamiento, sino en otros ordenamientos, ¿no? Cuando se hablaba de régimen de manos muertas, lo que se decía claramente es que este régimen, uno por autonomía privada podía crear cargas que desincentivaba a los futuros propietarios. Ahora eso ya no ocurre y ya no ocurre ni ocurriría porque hay una persona técnica en lo que es en el registro que debe evaluar propiamente el negocio. Es un caso similar de lo que ocurre en personas jurídicas, por ejemplo, con el concepto de que el acto sea trascendente. ¿Quién evalúa ello? Ese registrador. Entonces, creo yo que esta resolución es una oportunidad para poder ingresar nuevos tipos negociales que tengan efecto real en el registro de predios. En resumen, ¿no? Estas resoluciones que acabamos de mencionar, lo único que trato de indicarles es, primero, en el registro de predios no se inscriben regímenes matrimoniales, con lo cual el tema de inscripción de propiedad entre personas del mismo sexo, eso está descartada. Sin embargo, lo que sí se inscribe en el registro de predios son los efectos patrimoniales, ¿no? Y los efectos patrimoniales trascienden propiamente al ámbito de lo que es el matrimonio, porque los regímenes matrimoniales pueden generar algunos regímenes patrimoniales, pero existen más. Entonces, lo que debe hacer un registro de predios es tratar, primero, de ubicar cuáles son esos regímenes patrimoniales y luego verificar en qué casos se pueden brindar, en qué casos se pueden acoger, en qué casos se pueden publicitar. Yo les he identificado tres supuestos los más comunes. Y si solamente nos basamos en esos tres que son comunes, régimen de legitimación de propiedad única, legitimación de copropiedad, legitimación de patrimonios autónomos, esos regímenes se puede llegar ya sea por el ámbito del matrimonio o por sea por autonomía privada. Con lo cual no había ningún impedimento para que estos puedan ingresar dentro de solamente la lógica patrimonial. No obstante ello, les indiqué que también puede haber otra mirada en la cual, si es que se considera que solamente se va a restringir estos efectos de reconocimiento matrimonial a los que están en nuestro Código Civil y en la Constitución, evidentemente el régimen internacional no va a poder ingresar. Pero dado que el Tribunal Registral desde el año 2016 tiene una apertura respecto a estos casos y se ha ratificado en otras resoluciones,
evidentemente, ¿no? Más allá de reconocimiento del estado matrimonial en nuestro ordenamiento, que no es relevante, dado que la norma lo que hace es reconocer el matrimonio en otro ordenamiento, en el primer domicilio, el efecto patrimonial, no hay razón para impedirlo en nuestro medio y menos en registros públicos. Y adicionalmente, lo que les he indicado, que esta puede ser la oportunidad para no solamente reconocer estos tres supuestos, sino también para ampliar a otros supuestos en los cuales existan regímenes patrimoniales que vayan más allá de los números clausus que están en el libro 5 del Código Civil. Y que por ese artículo 2078 y por otros artículos que están en el derecho internacional privado, creo que también podrían ingresar a evaluación por parte de nuestros registradores. Esas es más o menos las ideas principales. Quedo atento a las preguntas, si las tuviesen, querido Fernando, de los participantes. Gracias, Gilberto, por tu exposición y por las ideas que nos has dado para ir motivando un poco la participación. Yo también soy partidario de lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, ¿te acuerdas el caso Ugarteche, de matrimonio que se celebró en México? También pedía inscribirse, pero el hecho de haberse inscrito no hubiese significado de modo alguno reconocimiento de ese matrimonio por el ordenamiento jurídico peruano, simplemente se hubiese registrado. En el tema patrimonial, por los efectos, está mucho más claro, ¿no? Porque un matrimonio de personas del mismo sexo celebrado en un ordenamiento extranjero donde está aceptada esa realidad, lo que sucede, lo que va a suceder allí, es que sencillamente lo que se inscribe es el derecho que tiene ese matrimonio celebrado en el extranjero respecto de esas personas. Y hay no solamente el artículo 2078, sino también el 2077 que rige las relaciones personales entre los cónyuges en el extranjero. Está el 2080 que rige también los efectos que puede suceder con relación a las relaciones personales de esos cónyuges y sus patrimonios, ¿no? Entonces, la preocupación era porque políticamente se lanza un titular, ¿no? Ya se está reconociendo. Y esa es una distorsión total. Y es por eso que se había motivado esta conferencia a cargo tuyo. Y para mí ha quedado completamente claro. Vamos a ver si hay algunas personas que deseen participar, hacer algunas preguntas. Y, por favor, con toda libertad pueden hacerlo. Si hay alguien en el público que quiere preguntar, por favor. Gilberto, ¿tú tienes conocimiento que estos casos se siguen presentando o son los que simplemente se han conocido mediáticamente? No, se han habido otros casos. Se han habido otros casos. Yo pensé que se iba a ampliar los supuestos, sinceramente. Cuando vi este caso 2019, pensé que iban a ser más recurrentes, pero no ha sido así. A ver, también es cierto que hay algunas personas lo que menos desean es estar a la vista de casos que salgan en resoluciones y que luego pueden ser tomados y visualizados. Y lo que hacen es tomar medidas menos públicas, ¿no? Y las medidas menos públicas serían, por ejemplo, donaciones del 50% y con eso ya tienen copropiedad y ya está, ¿no? Y testamentos en los cuales el otro 50% en caso fallezcan se lo trasladan mutuamente. Entonces, tienes lo mismo sin exponerte a un análisis posterior, ¿no? Porque eso sí, no conozco de registradores, y claro, y ellos tienen todo mi respeto y aprecio, que hayan reconocido de manera directa estos casos. O sea, los casos que he visto siempre han tenido las observaciones O sea, a nivel registral siempre la observación. en sede de primera instancia, por lo menos los casos que conozco. Ya, y la No apertura a sé, tribunales. claro, ese es el tribunal en el cual se toman ya con una decisión mucho más colegiada, ¿no? Y pensada estos temas, decisiones como estas, ¿no?
Entonces, es de esperar que si se presentan futuros casos, estos no van a ser desestimados, sino van a ser aceptados en función ya de la suerte de precedentes administrativos que hay. No, no creo, porque en este caso del año 2019, por ejemplo, sabíamos de que de todas maneras se iba a observar, ¿no? Entonces, y la razón cuál es que hay normas claras. Entonces, el 234 y el 4 de la Constitución, con lo cual hay que dar un espacio para poder explicar bien la distinción entre lo que es la causa y el efecto. Y es algo por ejemplo, en una conferencia que tuvieron que invitarme en la SUNAR en su momento, hace un par de semanas en Pucallpa, lo que yo les decía es a los registradores, ¿no? Eh, Así como ahora se va a tener que fundamentar mejor el tema de las observaciones, yo creo que también deberían darle un espacio para que fundamenten las inscripciones. ¿Y cuál es la razón de ello? Que estos funcionarios están a merced de demandas civiles y penales. Evidentemente, gracias. Si un juez no ve que había una inscripción y se le denuncia a este registrador, solamente va a estar el tema de la inscripción, pero no va a haber el motivo por el cual lo inscribió, a diferencia de lo que son las observaciones, que ahí sí están los motivos. Entonces, yo como funcionario, ¿qué voy a preferir? Por un tema de salud, simplemente mejor deniego. Si deniego, nadie me demanda. Si inscribo, soy pasible de una denuncia o de una demanda. Entonces, eh, si les dieran algunas herramientas adicionales a estos funcionarios, creo que sería mucho más dable, no solamente en este caso, sino en otros supuestos, la posibilidad de inscripciones mucho más céleres, ¿no? ¿Te refieres a hacer una fundamentación de las razones por las que se está haciendo la inscripción? No en todos los casos, uno, a ver, acá veo que hay varios registradores o asistentes registrales. Si yo veo toda la vida o he visto muchos años lo que son habilitaciones urbanas o lo que son personas jurídicas, sé que algunos casos son espinosos. Sé que algunos casos, o comunidades campesinas, sé que algunos casos ya por intuición incluso veo la documentación, oye, esto va a tener problemas. Entonces tengo dos opciones. La opción es, ¿sabes qué? No quiero problemas en mi vida, observo que vaya al tribunal registral para que lo analicen. O si lo quiero inscribir, que me dé la opción, oye, yo he inscrito esto por estos motivos, ¿no? Bien fundamentado. Porque aparte cuando te demandan no es a la semana, sino te demandan después de 2 o 3 años. Entonces nadie se está acordando de lo que pasó un 15 de octubre, ¿no? Probablemente ni siquiera en la cabeza lo tiene. Entonces, creo yo que es una opción, es una herramienta que le pueden brindar a estos funcionarios para justamente evitar los temas de responsabilidad o por lo menos afrontar los casos de responsabilidad mejor fundamentados, ¿no? Aparte porque queda en el pasado, no decir, oye, por si acaso sobre eso lo sustenté, porque también si lo hace sobre el futuro, es decir, yo ahorita me defiendo sobre un caso hace 2 años, probablemente va a ser un tema meramente argumentativo, pero no se va a discutir las razones que tuve en el momento que realicé la inscripción, ¿no? Sucede algo más o menos parecido pues en el tema judicial, Gilberto, ¿no? Porque cuando nosotros somos demandados con una demanda de amparo contra la resolución judicial o una nulidad de cosa acusada fraudulenta, las resoluciones expresan las razones por las cuales nosotros tomamos una determinada decisión. Poco o nada podríamos nosotros adicionar a lo que ya está escrito, porque al final de cuentas, lo que va a estar sujeto a examen en un amparo, en materia de cosa acusada fraudulenta, es la resolución en sí, ¿no? Entonces, te estoy entendiendo más o menos que en estos casos muy agudos, muy problemáticos, si se quiere curarse en salud, significaría hacer una suerte de motivación de las razones por las que tú estás inscribiendo. Es la idea, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, sería una buena práctica, ¿no? Sí. Y yo Bien, me digo en función de dos agentes. Primero, el registrador, si yo fuese registrador, no tener una herramienta por la cual ya
he estudiado este caso y yo creo que sí debe hacerse y probablemente eso me traiga una contingencia legal, estas son mis razones. Discutan mis razones, pero no es que lo he hecho porque siempre se es ligero decir, ha sido pagado por alguien y todo ello, ¿no? Y la Claro, segunda razón, que claro, si no tienes esta herramienta, no hay los incentivos, se perjudican a los privados, porque los privados simplemente van a haber observado y van a tener que esperar a lo que resuelve el tribunal registral, ¿no? Ujú. bien, nuevamente invito a que haya preguntas del público, alguna participación, opinión. Fernando, ¿cómo estás? Si me permites, por favor, Renzo te saluda. Renzo, tú eres dueño de casa, pues tú ¿Cómo puedes hablar ya estás? de frente, maestro. Sí, sí, un cordial abrazo a Gilberto. He estado escuchándolo atentamente. También mis alumnos de pregrado seguramente están conectados. Tuvimos la oportunidad de conversar estos temas en Pucallpa. Y bueno, la idea de Gilberto respecto a que el registrador tenga la oportunidad de sustentar en algunos casos sus inscripciones, en un primer momento podría parecer, ¿verdad?, algo bastante extraño, pero si te pones a pensar de todos los problemas posteriores que podría, todo el viacrucis, si quieres tú, que podría afrontar esa inscripción, resultaría pertinente, ¿no? Porque cuando un registrador, como bien decía Gilberto, sale a defender una inscripción en el ámbito de un proceso judicial, o peor aún, en el ámbito de un proceso penal, créeme que es Dios y su ayuda tratar de hacerle entender, eh, digamos, el tema del procedimiento registral y la aplicación de los principios registrales, es, digamos, tratar de, ¿no? De argumentar en una media hora todos unos estudios de pregrado, ¿no? Entonces, esa circunstancia sería absolutamente, no solamente innovadora, sino incluso visto a la luz de los hechos, absolutamente necesaria, ¿no? Y respecto de la resolución, de las resoluciones materia y comentario, yo quisiera preguntarle a Gilberto, eh, o sea, porque mucho se ha criticado estas resoluciones diciendo, mira, tú has podido al tribunal, ciertamente, ¿no? Tribunal, tú has podido decir que esto era simplemente copropiedad y no meterte en el speech de irte por el derecho internacional privado, ¿no? De un poco tocar temas sensibles que coincidimos plenamente que luego de 9 años, ¿no? Desde que se expidió en el 2016 estas resoluciones, traerlo a colación y tratar de hacer pues un escándalo tiene una connotación estrictamente política. Seguramente alguien le pasó la voz al congresista Muñante de que había esta resolución de hace 9 años y no tuvo mejor idea que un poco enviar un oficio diciendo cómo es posible, en fin, con todo lo que nosotros ya conocemos. Pero yo quería preguntarle sobre los fundamentos, ¿verdad? Yo sé que Gilberto lo va a hacer de una manera muy académica, pero yo quería preguntarle eso, ¿no? Su opinión acerca de los fundamentos que utilizó el Tribunal Registral para expedir justamente estas resoluciones materia de comentario. Me despido aquí, yo le mando un fuerte abrazo a ti, Fernando, a todos los presentes y en especial a Gilberto. Gracias. Gracias, Renzo. Un abrazo. Bien, mi querido Torres. Sí, sí, con él estuvimos en Pucallpa, ahora último, y solamente una precisión. Cuando se dice que los registradores deben de fundamentar, y creo que esa fue una de las dudas que salieron luego de la conversación con algunos registradores o autoridades, no es necesario Convocatoria Junta de Propietarios no Extraordinarios es de necesario que Sociedades ello vaya en inscripción. O sea, había un temor, creo, por el cual que la partida se va a hacer enorme, decían. Y claro, eso no necesariamente es así, porque eso puede quedar de manera interna, ¿no? Eso es solo para poder fundamentar los actos, no necesariamente tiene que haber publicidad registral sobre ello, ¿ya?
porque evidentemente seguro esto también se puede llevar a extremos, del que cualquier registrador vaya a hacer una fundamentación bastante vasta sobre el tema y la partida se llene. Eso no es la idea. La idea es solamente de que pueda tenerse un respaldo. Si en algún momento se cuestiona una inscripción, a ver, esa es la fundamentación, ¿no? Y la razón por la cual lo hago es porque durante todos estos años mi tesis fue sobre responsabilidad civil de registrador público y durante todos estos años he visto procesos de registradores. Y claro, los puedo defender mucho mejor cuando ellos han observado que cuando ellos han inscrito. Evidentemente es mucho más difícil porque la argumentación la tengo que brindar ahora de lo que hicieron antes y siempre entra en duda. Sería una mejor herramienta basarnos las razones por las cuales se dieron en el momento para sobre eso discutir. Porque aparte, y con esto termino en este punto, querido Fernando, es que los registradores tienen un régimen de responsabilidad bastante peligroso. O sea, ellos son sujetos en muchos de los casos bajo temas de responsabilidad civil extracontractual. Y claro, ahí cualquier error da lugar a un tema de responsabilidad hacia ellos. Y sobre las resoluciones del tribunal, en esta del año 2019 fue súper interesante. A mí realmente me pareció bastante grato en el sentido de que se llegó a hacer esta separación. O sea, académicamente creo que fue distinto a la del año 2016, porque en el año 2016 creo que cometieron un error, y tan es así que fue un error que si no quisieron, yo pienso que la mentalidad en el año 2016 fue, ¿sabes qué? Este tema como que no lo tenemos tan claro, vamos a negarle. Y claro, buscaron una razón, la razón formal de la traducción. Y luego que presentaron la traducción ya no tenían un mecanismo para poder denegarlo. Por lo tanto, llegaron en la inscripción. La diferencia con el año 2019 es que estaban los elementos para discutirse. Primero, una norma autoritativa, el 2078, ¿no? Que permitía de alguna forma aceptar, ¿no? O reconocer regímenes patrimoniales de otros países. En segundo lugar, el tema de la separación, la causa que sería el matrimonio de los efectos patrimoniales. Y en tercer lugar, estos efectos patrimoniales no se contraponen con lo que dice el ordenamiento nacional. Con lo cual creo que los tres elementos sobre los cuales se debía discutir se discutieron. Y claro, en ese sentido es que se llega a inscribir el acto. Evidentemente, y por eso reitero, esto a mí no me sorprendería, y no creo que pase, porque más o menos la mentalidad creo que de los registradores actualmente van en la misma línea, o de las personas que están en el tribunal registral, pero si se creara otra vez estas salas ad hoc, como en algún momento se hizo de manera inadecuada, no debería sorprendernos que de repente hay una mentalidad mucho más conservadora. Y creo que más que conservadora, es una mentalidad que de alguna manera no conozca bien para qué sirve el registro, que pueda simplemente tomar el lado contrario, y no es precedente. Con lo cual es legítimo que puedan decir, oye, ¿sabes qué? Yo solamente reconozco los matrimonios que sean tal cual como en mi país. Con lo cual volveríamos a el momento en el cual estos efectos patrimoniales no deberían reconocerse. Pero sobre esa resolución, creo que fue muy clara, tomó los tres puntos que debían tomarse y se resolvió lógicamente, ¿no? Además, Gilberto, no sé si está bien mi acotación, pero si surge algún problema con ese matrimonio respecto de, de ese patrimonio, se tiene que dilucidar y resolver conforme a la legislación del matrimonio, el lugar donde se celebró el matrimonio. Con lo cual se Correcto. refuerza la idea que en el Perú solamente se registró, pero cualquier conflicto o cualquier suerte de ese patrimonio en función de ese matrimonio se va a tener que resolver con la ley
del país donde ese matrimonio se celebró. Y eso Correcto, cerraría aún más la idea que acabas de exponer, ¿no? correcto. Bien. ¿Alguien más que desee preguntar, por favor, participar? Tenemos a Oriana que te quiere preguntar, Gilberto. Oriana, ¿puedes preguntar? Buenas noches, doctor Mendoza. Pido disculpas si utilizo algún término impreciso, pero mi pregunta iba referida a el hecho de que usted exponía de que esta norma 2078, me parece, permitía interpretar de que ciertos efectos jurídicos pudieran ser inscribibles independientemente de la institución. En ese sentido, lo que yo entiendo es de que podría haber otras figuras que no tengan reconocimiento en nuestro ordenamiento, pero que cuyos efectos sí podrían ser registrados por justamente la aplicación de este artículo. En ese sentido, mi duda o mi curiosidad viene respecto a la seguridad jurídica, ya que habría una posible vulneración a la previsibilidad de cómo se resolverían estas situaciones. Incluso usted está mencionando de que en ese momento hubo una interpretación extensiva por las personas que conformaban en ese momento y quienes tomaron esa decisión, y que probablemente si hubiera otro debate al respecto podría encontrarse un juez más conservador que indique totalmente lo contrario. En ese sentido, mi pregunta sería, ¿cuál sería el parámetro, el límite o el reto que debería afrontar el derecho registral para separar en cierta medida esta decisión que permita preservar la previsibilidad de las inscripciones registrales, independientemente de las creencias que pueda tener el calificador o el juez que va a resolver la duda respecto a este tipo de casos y casos conexos o similares? Gracias, Oriana. Algunas precisiones para entrar de lleno a tu pregunta. Ya, a ver, eh, cuando estamos hablando del sistema registral, a diferencia de lo que puede ser el régimen alemán, por ejemplo, no estamos hablando de jueces, ¿no? Son funcionarios normalmente. Y esto es de gran importancia porque un juez tiene una mayor, tiene mayores insumos para lo que es la evaluación documental, ¿no? Que no tiene propiamente lo que es un registrador. Entonces, el registrador tiene más límites de lo que pueden hacer los jueces y tiene menos posibilidades de directrices. O sea, a él le llevan documentación y sobre eso califica comparando esa documentación con lo que está en el acervo registral. Ahora, el tema de la previsibilidad podemos enfocarlo de dos formas. Eh, la previsibilidad de la inscripción o la previsibilidad de la figura de la institución. ¿A qué me refiero? Si tu preocupación es de que los registradores no sean, su calificación no sea previsible respecto a nuevos actos, por lo menos ahora, ¿no? Creo yo que si a mí me llega un caso en el cual una pareja que se ha casado en otro ordenamiento, bajo la figura de matrimonio de personas del mismo sexo, creo que sí es previsible lo que va a suceder. Y lo que va a suceder, en principio, es que me van a observar y que en el tribunal registral probablemente me lo van a inscribir. Salvo que cambien de posición alguna sala y eso se vaya propiamente a lo que es un precedente. Entonces, de manera formal, creo que la previsibilidad se está dando. Ahora, si es sobre la previsibilidad de la figura, y eso creo que es una pregunta mucho más profunda, que sería oiga, pero con eso usted me está diciendo que figuras no reguladas en nuestro ordenamiento pueden ingresar a nuestro ordenamiento, ¿no? Y claro, eso tiene un riesgo. ¿Y por qué tiene un riesgo? Porque no todos conocen
cómo está regulado, por ejemplo, un live renta que es en Alemania, o no todos conocen lo que es un tema de un forward, no todos conocen lo que es un trust. Entonces, ¿cómo le vas a dar patente de corso a figuras que no están reguladas en nuestro ordenamiento que tengan publicidad? ¿No? Por esos artículos que permiten justamente utilizar el derecho internacional privado. Y claro, lo que ahí creo es que justamente ese registrador, el mejor calificado, para poder evaluar estas nuevas situaciones, ¿no? De poder ver, porque ahí va a haber seguramente un tema de que las partes presenten y digan que esto no colisiona, así como lo hacen en estos casos con el ordenamiento peruano, que estas nuevas figuras puedan ingresar. Así como, por ejemplo, ingresan nuevos actos inscribibles en el registro de personas jurídicas cuando estos son trascendentes para terceros. Entonces, eh, tal cual como nacen los registros, y creo que como son actualmente, no debe tender a ser una institución cerrada en las cuales solamente lo que ya existe es lo que de alguna manera se debe inscribir, sino que debe tener una apertura a nuevas situaciones. Por eso creo de que estos supuestos son pequeñas puertas en las cuales van a permitir el ingreso de algunas figuras. No le quiero decir que todas, sino de aquellas figuras que sean útiles para la inscripción en nuestro ordenamiento. Porque si no, el tema del fideicomiso, por ejemplo, yo creo que debió ingresarse mucho antes, ¿no? O reconocerse y no necesitar de una directiva o de normas particulares, porque evidentemente el fideicomiso es bastante útil. Por eso, si es la previsibilidad de la inscripción, creo que en la previsibilidad de inscripción ya existe. Actualmente, si alguien quiere inscribir los efectos patrimoniales de un matrimonio de personas del mismo sexo, entonces creo que es previsible que eso se va a inscribir en el tribunal registral. Si es la previsibilidad de la figura, entiendo yo que eso ya es una pregunta mucho más profunda, en la cual creo que también existe, pero que va a estar sujeta a lo que diga propiamente cada registrador. Gracias, Gilberto. Gilberto, una pregunta, en materia de decisiones registrales o mejor dicho, del tribunal registral, ¿hay una suerte, digamos, de que sea vinculante con carácter obligatorio? No, y ahí me va a corregir el doctor Renzo. eh, una resolución del tribunal no es vinculante por sí, ¿no? Ellos tienen lo que son los precedentes o acuerdos. Los precedentes sí tienen una vinculación que es vertical, es decir, tanto para el tribunal como para lo que son los registradores, y lo que ellos llaman acuerdos, cuando tienen menos para la aprobación, que solamente eso vincula para el tribunal, pero no para los registradores. Pero cuando tú me dices vincula, ¿es porque es obligatorio por alguna disposición? Sí, los precedentes sí son obligatorios, ¿no? Los precedentes de observancia obligatoria son obligatorios tanto para el tribunal como para los registradores. Porque hay una norma expresa que lo dice. Correcto. La ley de procedimientos administrativos. Ok, perfecto. No, porque yo tengo siempre una idea, ¿no? O sea, los precedentes, en una cultura de precedentes, debieran valer no porque una norma lo diga, ¿no? Sino porque la autoridad el mismo valor intrínseco de la decisión se convierta en un precedente a seguir, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el tema de que es precedente y es obligatorio porque hay una norma que lo dice, como es en materia Ujú. procesal constitucional, en materia de los plenos casatorios, ¿no? Y entonces eso a veces hace que se pueda emitir cualquier decisión se convierta vinculante. Las decisiones, en verdad, en una cultura de precedentes, debieran valer por la autoridad y el peso específico de la decisión contenida en una resolución que yo veo que tiene un valor y la sigo. Y de esa manera la consolido, de esa manera la estabilizo y la voy aplicando, ¿no? Simplemente era una pregunta para ver si había una disposición que es obligatoria y bueno, pues hay una disposición que dice que es obligatoria. Bien, creo que ya Eso no hay, también sí, conversamos.
en Pucallpa, con las personas, las autoridades que se hicieron es esta reevaluación en sede registral del alcance de los precedentes, ¿no? Es muy interesante el tema de cómo funcionan el tema de los precedentes en el ámbito americano, en el ámbito anglosajón y cómo hay una distorsión en nuestro ordenamiento, ¿no? Exacto. Y justamente eso hace de que prácticamente nuestros precedentes sean norma. Justo con Rómulo, con Leiser, que acá lo conocen bien, ¿no? Cuando estuvimos ahora en Indiana haciendo, bueno, haciendo investigación, vimos el tema de los precedentes y claro, creo que hay un enfoque mm, bastante peruano, si quieren verlo así, el tema de los precedentes, los cuales nos lleva a errores, ¿no? Nos lleva a múltiples errores de aplicación. Sí, porque verdad, bueno, saliendo un poco del tema, hay algunos plenos casatorios que tú sabes que son vinculantes por norma, pero que tienen una serie de decisiones que son difíciles de seguir, pero hay una disposición que dice que son vinculantes, ¿no? Y entonces muchas veces se sigue a pie juntillas cuando en realidad no debiera ser así. O sea, no tenemos nosotros o no pertenecemos propiamente a una cultura de precedentes, ¿no? Ojalá que con el tiempo nosotros, yo por ejemplo como juez superior, pueda seguir una decisión de primera instancia por el valor que tiene esa decisión, así como podría seguir una decisión de una instancia superior, o alguien pueda seguir las decisiones que yo tomo teniendo el mismo nivel, digamos, jerárquico como órgano jurisdiccional, o sea, que se vaya consolidando la jurisprudencia. Si hay una jurisprudencia que yo considero que es buena, la sigo, la cito y la voy estabilizando, ¿no? Y eso es una cultura de precedentes, pero no porque venga una norma y diga lo que tú decías tiene valor normativo, ¿no? Entonces, eso es un poco, Ese es creo, más difícil en el ámbito registral, porque en el ámbito registral propiamente son observaciones, son bastante escuetas, con los cuales no hay esa posibilidad que podría haber en sede judicial, ¿no? claro, claro, exacto. Gilberto, creo que no hay más preguntas en el público. Agradezco tu participación, agradezco que hayas aceptado la invitación, Gilberto. Yo siempre molestándote para que de vez en cuando nos des una conferencia. Te voy a seguir molestando por si acaso. Está pendiente que vengas a Cusco, ya tengo sitios identificados donde vamos a comer el chairo que tanto te gusta. Ay, Claro, de todas maneras. Gilberto, un abrazo, gracias por tu tiempo, gracias por habernos dado esta conferencia. Te dejo en el uso de la palabra para que te despidas de nuestro público. no, muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos los que, bueno, todavía permanecen conectados. Siempre es un gusto estar con ustedes y bueno, en cualquier otro momento que me inviten, yo encantado de venir. Gracias, Gilberto, un abrazo. Cuídense.